Hoy celebramos la fiesta de la Virgen de Guadalupe. Yo creo que el libro que tenemos allí, que es de España, se equivoca porque dice que ella se invoca como protectora de los pueblos indígenas de América. Y toda la revelación de la Virgen de Guadalupe es todo lo contrario, o la aparición, la imagen. Porque ella aparece precisamente como mestiza. Ella no es india, pero tampoco es europea, es mestiza. Es una mezcla de las dos culturas. Ella no vino para salir en defensa de los indígenas contra los invasores españoles, sino hacer de los dos un solo pueblo. Como dice la carta de los Efesios sobre Jesús, que antes estaban enfrentados el mundo judío y el mundo griego. Eran dos pueblos diferentes enfrentados. Y Él vino a hacer de los dos un solo pueblo en Él. Y podemos decir lo mismo de la Virgen María aquí en América. Ella vino para hacer de los dos pueblos un solo pueblo. Y podemos de algún modo decir nuevo, no en el sentido que es una iglesia nueva, porque hay una sola iglesia, la iglesia de Cristo. Pero sí que la iglesia nace en lugares concretos, en tiempos concretos. Y es una preciosidad porque lo que es Hispanoamérica, era la unión de España y de los pueblos indígenas. Se ha creado, yo creo que es tal vez el pueblo más católico del mundo ahora mismo. Los polacos son muy católicos, pero no tienen el sabor, ¿saben?, de los hispanos, ¿verdad? Y los filipinos también son sumamente católicos, pero están siendo invadidos por los musulmanes. Y una gran cantidad de musulmanes, ahora filipinos musulmanes, que parece una contrariedad, era una paradoja. Pero aquí no. Por desgracia, pues hay protestantes que eso no entiendo. Pero tranquilos, que en México me ha dicho Saúl que por desgracia hay una iglesia protestante en cada esquina. Pero aunque ahora tal vez son como 60% católico y no sé qué % protestante, 90% de las personas aman a la Virgen de Guadalupe. Hasta los protestantes mexicanos son guadalupanos, ¿no? Entonces no se preocupen porque la obra de María no se acaba nunca. Y también yo la tengo mucho cariño. Yo no me enteré de que la patrona de Estados Unidos fuera la Inmaculada Concepción hasta, no sé, hace un par de años tal vez. Tenemos la Basílica Nacional de la Inmaculada Concepción, pero no sabía que era la patrona de Estados Unidos. Porque allí la que más se ama es la Virgen de Guadalupe. Porque es también la patrona del movimiento Pro Vida, al menos en mi país, porque ella aparece como la mujer embarazada, ¿verdad? Virgen y madre embarazada. También ella, es como es la patrona de las Américas, muchas de las comunidades religiosas la han cogido a ella como su advocación mariana preferida. Y curiosamente, en una ciudad de Florida, de donde soy yo, hubo un milagro que estaban los, ¿cómo se llaman estos del agua que riegan el césped? ¿Cómo son? Los aspersores de agua, ¿verdad?, para regar el césped, en un banco de la ciudad de Clearwater, Florida. Así es, Clearwater. Y pasó y dejó en una de las ventanas, en uno de esos edificios como el edificio dorado, que es todo de vidrio. Y pasó y dejó la imagen de la Virgen de Guadalupe. Búsquenlo en internet. ¿Ya? Pero
no sé, no voy a decir un adjetivo aquí, pero un señor pasó y le tiró una piedra para romperlo, entonces se perdió. El milagro. Será un protestante desmadrado, como dice el padre Colón, que no quería a la Virgen, pero estaba... Total, que... Y también, pues, mi estado es Hispanoamérica, por si acaso. Todo el mundo ahí habla español ahora. Hasta los gringos hablan español, por si acaso. Entonces yo también le tengo mucho cariño. Pero más importante de su patronazgo, tampoco voy a decir más importante del mensaje de lo que ella quería hacer. Quería dar a luz a un nuevo pueblo, 1531, justamente cuando en Europa se estaba fundando el protestantismo, la herejía, que tal vez más grave herejía es rechazar a la Virgen como nuestra madre y como intercesora constante. Pero como la votaron de sus países en Europa, pues vino aquí. Y nosotros al menos la queremos. Por cierto, no fueron mis antepasados que la votaron. Todos mis abuelos son católicos, de países católicos, no de los países protestantes europeos. Entonces yo quiero aclarar estas cosas, porque no, pero ¿cómo dice eso usted? Que usted es de... No, mi sangre, yo no tengo sangre protestante, católica hasta la médula. Y lo que quería compartir sobre todo es el mensaje espiritual. Y hoy en particular 2 puntos que son conmovedores y edifican mucho nuestras almas y deberíamos aprender. Hoy tuve la gracia de leer en un libro el Nican Mopowa. Nican Mopowa. En español nadie sabe cómo se traduce. Pero es el relato que escribió un indígena católico que conoció a Juan Diego. Sí, lo escuchó de Juan Diego y lo escribió. Pero lo escribió, aunque usando letras latinas, lo escribió en náhuatl. Cuatlathuatzi. Entonces, y no fue traducido hasta el siglo XX. Sí, fue 300 años que no habían traducido el Nican Mopowa. Y mucha gente no sabe eso, porque pensar la historia de Guadalupe conocemos de ese texto, es que no. Solo podían leer ese texto los indígenas que sabían náhuatl y que podían leer, que eran los que iban a esa escuela, básicamente. Entonces es curioso que la riqueza del relato no llegó por el escrito, sino por la tradición oral y por la imagen de la Virgen María, que era tan obvio, ¿verdad? Que era la Virgen María, y el mensaje que está escrito, que ustedes luego hacemos una conferencia y vemos todo lo que hay aquí, lo que dice la imagen. Pero en el Nican Mopowa, que ahora tenemos traducido al español, es la experiencia de Juan Diego, ¿verdad? Juan Dieguito, mi pequeñito, decía la Virgen. Y él era católico también, se convirtió con la venida de los misioneros franciscanos, fue bautizado a los 50 años, estaba casado, pero su mujer murió poco después de ser bautizada, y él vivió solo y era muy devoto. O sea, él viajaba de su casa hasta Ciudad de México para ir a la iglesia, a menos todos los domingos. Pero la primera aparición fue un sábado de madrugada, se dirigía hacia la iglesia y la Virgen le vio. Bueno, primero escuchó la música celestial arriba en la colina. ¿Y quién soy yo para escuchar estas músicas? Y escuchó su nombre, Juanito. Y subió a ver, y ahí estaba la Virgen María. Y le habló así. Resulta que la cultura de allí, incluso la cultura azteca, pero la cultura de los pueblos indígenas alrededor,
Pues en una cultura que cultivaba mucho lo que es el respeto, ¿verdad? Como la urbanidad en el trato, tenían costumbre de arrodillarse delante de personas que eran de mayor dignidad. Y yo creo que los españoles como Hernán Cortés supieron eso, de modo que cuando llegaron los franciscanos, Hernán Cortés se arrodilló para besar los pies de los franciscanos que venían, como para dar la lección a los indígenas con quien él convivía, que estos eran mayores que yo. Pues se trataban allí con un respeto y un cariño, dice, Juanito, Juan Dieguito, mi pequeñito, ¿me puedes hacer un favor? ¿Verdad? Y claro, una escena preciosa de unos colores, de unas luces, hasta las malezas allí pues se volvieron como oro y joyas. Y él decía, mi señora, mi niña, la más pequeña mía, preciosa, haré lo que me pidas. Y el relato que él iba, pues ve a hablar con el prelado, que era Fray Juan de Zumárraga, que era un franciscano, fraile franciscano, que todavía no era obispo, era el obispo nombrado, pero tenía que volver a España a ser ordenado. Entonces, él vivía en su casa como prelado, en una casa pobre, no era un palacio arzobispal ni nada, ni era obispo todavía, pero ir a hablar con él y decir que yo quiero que construya un templo aquí, ¿ya? en esta colina, en el Tepeyac. Y habló con él, escuchó y claro, se vio que no estaba convencido. Entonces, sin faltar al respeto, decir, sí, pues otro día te escucharé más detenidamente. ¿Ya? Y Juan Diego, que no era tonto, dice, pues eso es decir que ya, yo no te creo que no podemos aquí. Entonces él volvió a la colina, señora mía, mi niña, la más pequeña, no me cree. Envía otro. Yo soy demasiado pequeño. Envía a alguien importante, ¿verdad? Un poco como Moisés. ¿Quién soy yo? Es que soy un tartamudo. Envía otro. Y no. La Virgen le dijo, yo tengo muchas personas, servidores míos, que podía enviar, pero yo quiero que vayas tú. Entonces vuelve mañana y pide otra vez de mi parte. Decirle que soy la bienaventurada siempre Virgen María, la Madre del Dios verdadero por quien se vive. Así que la Virgen María descargó un peso teológico ahí encima de Juan Dieguito, del verdadero Dios por quien se vive. Es importante porque parece en el Tepeyac hacían también cultos a una diosa falsa. De que yo no soy la diosa falsa, tampoco soy Dios, soy la madre del Dios verdadero por quien se vive. ¿Ya? Entonces eso ya era una señal clara, hay una verdad aquí. Entonces volvió, le hicieron esperar, hablaron, pero no se dejó convencer todavía Fray Juan de Zumárraga, que yo no le he hecho la culpa. Porque si viene uno diciendo que ha visto a la Virgen María y que quiere que vaya allí a construir un templo, que ya, pues, primero, es que no hay plata. No hay plata, entonces, y quiere que lo que tenga que le voy allí, pues, vamos a ver. Pero no le rechazó del todo, dice, pero necesito una prueba. Necesito una prueba para que me convences de eso. Entonces Juan volvió. Yo ven mañana y te doy la prueba en la mañana. Pero claro, al llegar a casa estaba su tío, Juan Bernardino, enfermo, gravemente enfermo. Entonces el día siguiente no fue donde la Virgen. Se quedó con su tío intentando ayudarlo y al final del día, como estaba para morir, digo, pues tráeme al sacerdote. Entonces perdió ese día y la mañana, el cuarto día, que era el 12 de diciembre, y además era el 12 de diciembre en el calendario juliano, porque poco después cambiaron al calendario gregoriano. ¿Por qué es importante? Porque estaba 10 días desfasado. Entonces el 12 de diciembre sería ahora el 22 de diciembre, que es el solsticio del invierno. Es el día
más corto y la noche más oscuro de todo el año. Entonces, por eso también la Navidad. Nace la luz del mundo justo cuando los días son más fríos y más oscuros. Pues la Virgen también. Y ahí en el Tepeyac había frío, era imposible que creciera rosas. Entonces Juan Diego esa mañana, cuando iba a México a buscar un sacerdote para su tío, no la Virgen. De hecho, fue por otro camino para evitarla. Era que, si paso por el camino me va a pillar la Virgen. Es que tengo que encontrar al sacerdote. Bueno, voy por ahí. Y luego la Virgen queda, hola Juanito. Mi niña, mi preciosa. ¿Cómo has amanecido? Y empieza el diálogo así. ¿Y dónde vas? Es que mi tío está enfermo. ¿Verdad? Tenía un amor verdadero y una caridad para sacrificarse y buscar al sacerdote. Y ese es el primer punto más importante. La Virgen le mira y dice, pero mi hijito, mi más pequeño, Juan Dieguito, ¿no estoy yo aquí, que soy tu madre? ¿No vives bajo mi sombra? ¿No soy yo tu salud? ¿No estás en los pliegues de mi manto? ¿Qué más necesitas? Y ella le dijo, esta enfermedad no va a morir. De hecho, ya está bien. Ahora quiere que hagas lo que yo te pido. Y San Juan Diego, ¿cómo no vas a ser consolado por eso? Que la Virgen María te dice eso. Soy tu madre, ¿qué más quieres? ¿Qué más necesitas? Y se dejó convencer por el cariño de la Virgen para cumplir su voluntad. Y dijo eso, lo que tú quieres lo haré. Entonces, pues sube de nuevo al Tepeyac y ahí hay unas flores y las cortas. Y subió allí y encontró rosas de Castilla, de España, en el frío invierno, abiertas y además perfumadas. Las cortó todas, lo puso ahí en su tilma, ¿verdad? Que era su abrigo en el frío. Y volvió y ella los colocó allí, a ver, bla, 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 y ella, allá, ¿ya? Ahí envuelto en su tilma, y no lo muestres a nadie más que al prelado, que era Fray Juan de Zumarraga. Entonces, claro, Juan Diego, con la misión, estaba ahí agarrado hasta la muerte, nadie va a ver esto. Y llega allí, y los que estaban en la casa del obispo es otra vez ¿verdad? Tomándonos el pelo. Además hablaron mal de él porque Fray Juan envió unos espías para seguirle y no podían, él no sé si a sus 50 años, sus 58, lo que sea, que ya estaba en forma y él volvió a su casa y los espías no podían, le perdieron. Entonces volvieron, no hagas caso que ya... Entonces le hicieron, estaba allí toda la mañana de pie delante en la casa del obispo esperando a que le atendiera. Y ellos haciéndole caso omiso como si no existiera. Y como no se iba, se acercaron. ¿Y qué tienes allí? ¿Verdad? Y él, como, ¿qué te importa? Es que él como lo destapó un poco y se vieron un poco las flores. ¿Qué es esto? Y el Nikon Mopowa revela que en ese momento algunos se acercaron como para coger las flores, pero cuando iban a coger las flores, de repente no estaban las flores, sino que era como fuera una flor parte de la tela. Era un milagro, había flores allí, reales, pero cuando los que no eran obispos se acercaron para coger las flores como se imprimían en la tela y no podían cogerlos, era solo coger tela. ¿Qué pasa ahí? Bueno, es fascinante. Entonces, por fin le dejan entrar y Juan Diego ya todo el discurso. Mi Señor, me ha dicho esta la Virgen, me ha dicho que tengo que cortar esos rosas, los encontré en el Tepeyac, y por eso estoy aquí. Y quería el templo, bla. Y el obispo o el futuro obispo le escuchó y después Juan Diego abrió la tilma
y se desplegó. Y las rosas se cayeron al suelo, pero el obispo en ese momento y los demás ni se dieron cuenta que había rosas de Castilla en el medio de invierno, porque allí estaba impresa la imagen de la Virgen María, ella. Ella estaba impresa en la tilma. Y se cayeron de rodillas, dice el relato, y empezaron a llorar. El obispo lloró. Y esa es la segunda lección. Lloró porque se dio cuenta que no creyó. No creyó a este hombre sencillo que no hacía más que transmitir el mensaje de la Virgen María, la Madre de Dios. Y después de llorar, se levantó de estar de rodillas, y él mismo se acercó y desató la tilma de su cuello, donde lo llevaba, y lo llevó a su oratorio personal. Y dijo que detuvo a Juan Diego allí un día más. Y a la mañana, no sé si era el mismo día o otro día más, pero a la mañana del tercer día, de madrugada, se levantó Fray Juan de Zumárraga y dice: ella, muéstrame dónde la Virgen quiere que construya el templo. Y la lección allí también es una preciosidad, como él habrá estado todo el día mirando a ella. Primero dándose cuenta de su equivocación, pero también dándose cuenta de todo lo que ella quería hacer, o todo lo que ella le quería a él. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe lo que la Virgen le dijo a Fray Juan de Zumárraga en ese día? Pero lo importante es, después de ese encuentro cara a cara con la Virgen, a través de este milagro, Fray Juan de Zumárraga se levantó y cumplió generosamente la voluntad de la Virgen María, y al final es la voluntad de Dios. Y a partir de allí se convirtieron. Y allí nació la civilización en que básicamente donde vivimos nosotros. Porque todo lo que fundó aquí era ya posterior de lo que pasó en Guadalupe. Poco después, pero claro, iban bajando la costa. Incluso todas las construcciones se hacían con los materiales que traían desde allá. Entonces, esas son las dos actitudes que quería resaltar en este relato. Primero, la importancia de dejarnos amar por la Virgen María. En medio de nuestros miedos, de nuestras fealdades, incluso de nuestros fracasos, no huyamos de la Virgen María. Gracias a Dios, incluso si huimos, ella pues sale a nuestro encuentro. Y se trata de escuchar su voz. Hijito mío, ¿no estoy yo aquí que soy tu madre? ¿No vives bajo mi manto? ¿No soy yo tu salud? ¿Qué más necesitas? Tenemos que volver siempre al regazo de la Virgen María, vivir en su corazón allí, pedir y recibir todo lo que necesitamos. Todo. Y el otro es el espíritu de conversión y de oración. Incluso cuando no hacemos como nos pide, o somos lentos y torpes para creer lo que ella nos pide, basta con un día de oración, mirándole a ella, para tener fuerzas a cumplir lo que sea. Como Jesús en el huerto de Getsemaní. Después de orar a su Padre, se levantó con fuerza y salió al encuentro de su propia muerte. Pues Fray Juan de Zumárraga vivió lo mismo, que estaba derrotado, que no se convertían, que no, todo eso parece el fin del mundo lo que estoy viviendo aquí, que no hay esperanza. Si Dios no interviene, se acabó todo. Pues mira, Dios intervino. Y él, reflexionando, levantó de su oratorio y dijo: Juan Diego, Dieguito, llévame a Tepeyac. Empezamos ahora mismo. Y el resto es historia. Entonces vamos a pedir hoy
pues ese cariño inmenso a la Virgen María, poder volver siempre a vivir en su regazo y la gracia de poder perder días enteros, si fuera posible, en oración, mirándole a ella y dejarnos mirar y dejarnos hablar por ella, para salir con el alma fortalecida a cumplir siempre la voluntad de Dios. Que así sea.